Hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a este formato de resolución con el cual vamos a ir trabajando de poco en poco con el examen de matemáticas, segunda convocatoria 2025, atendiendo el más crítico de los escenarios, ya que ustedes se imaginan lo que sería llegar a aplicar el examen de bachillerato y enterarse en los últimos días o en el último día sin posibilidad de invertir o de conseguir prestado una calculadora científica. Que nos hayamos quedado sin calculadora científica y que nos veamos entonces forzados a trabajar entonces con una calculadora estándar. ¿Es posible resolver un examen de bachillerato por madurez con una calculadora estándar? Les puedo decir, sí, es completa y perfectamente posible. Lo cual va a requerir un balanceo, ya que si se reducen nuestros recursos tecnológicos, vamos a tener que reforzar un poquito los recursos académicos y esas nociones fundamentales para poder resolver punto a punto cada uno de los ejercicios de nuestro examen de matemáticas, en especial aquellos con los cuales dependíamos y creíamos indispensable nuestra calculadora científica. Habrán otros ejercicios, por supuesto, que tal vez no la requieran tanto, que podrán ser más visuales, más analíticos, más de identificar conceptos, posiblemente. Y si nos topamos con ese tipo de situaciones, pues ciertamente la carga de trabajo no se va a ver tan remontado en la calculadora, sino en lo que tengamos bien en claro sobre la marcha. En ese sentido, para los que estén interesados sobre el tema, les cuento que igualmente la resolución de este mismo examen ya la estoy desarrollando también, sí, con el uso de la calculadora científica, de hecho. De hecho, sí, la calculadora científica va a tomar de su parte en lo que vendría a ser ciertas listas de reproducción que estoy preparando para miembros del canal. Para quienes deseen apoyar al canal, ahí con su contribución voluntaria mes a mes, hay una suscripción monetaria. Ya no es solamente la suscripción de tocar el botón directamente, sino pues el poder incorporarse desde la membresía de bronce, puesto que desde ahí ya tendría a disposición esta resolución para con ustedes, la cual ya va avanzando a pasos muy grandes. Pero por lo pronto, les invito, trabajemos en lo que sería esta resolución para nuestra prueba de matemáticas Bachi por Madurez 02-2025 con calculadora estándar. Van a ver que imposible no es. Nos dice el ejercicio número 1. Considere la siguiente representación gráfica de la circunferencia C de centro O. Y vemos la gráfica en cuestión. Y de ahí que se nos dice que de acuerdo con la información dada, la ecuación de la circunferencia corresponde a cuál expresión. Y vean que para poder hacerle frente a este ejercicio particular, tendríamos que abordar dos etapas principales. Las dos etapas, por lo menos para este ejercicio, vendrían a ser, en primera instancia, considerar o identificar los elementos de la circunferencia. Esto partiendo de la representación gráfica que nos están dando. Y una vez que lo consigamos, procederíamos ahora sí a construir la ecuación de la circunferencia. Van a ir notando que de ejercicio en ejercicio habrán algunos casos donde que ciertos patrones se volverían recurrentes. De decir, bueno, entonces en esta clase de ejercicios vale la pena considerar este tipo de análisis, este tipo de razonamiento. Por ejemplo, acá en cuanto a los elementos de la circunferencia, primera etapa, ¿qué nos interesa en esta línea? Conocer cuál es su centro, cuál es el centro de la circunferencia y conocer cuál es el radio de la circunferencia. El centro de la circunferencia, nos indica el ejercicio, vendría a ser el punto O, de centro O. Entonces vamos a acercarnos un momento a esta circunferencia como tal y visualizaríamos este punto O. Este susodicho punto, como todo punto en el plano cartesiano, siempre le va a corresponder un cierto par ordenado que obedecería o que consideraría en primera instancia visualizar qué información se asocia con el eje X y luego qué información se le asociaría con el eje Y. No obstante, hay ciertas consideraciones especiales, porque a veces el punto que tenemos a la vista puede que esté graficado completamente en el eje Y, puede que esté graficado completamente en el eje X.
Y ante esas posibilidades tendríamos que atender ciertos atajos o ciertas estructuras simplificadas. Decir en este caso lo siguiente: si el punto se ubica enteramente en, y de aquí consideramos los casos, digamos en el eje X, entonces vamos a considerar que el par ordenado se podría o se tendría que expresar de la forma algo, cero en primera instancia. Caso inverso, caso contrario, si en lugar de decir en el eje X decimos que es en el eje Y, entonces ya no vamos a decir algo, 0, vamos a decir más bien par ordenado 0, algo. Donde que el numeral que les estoy mostrando correspondería según la coordenada donde se esté marcando el punto en sí. Y vean que en este caso, el punto del que hablamos, este punto O, se marca justamente en la coordenada 2. ¿En el eje cuál? En el eje Y. Ojito. Estamos hablando de un punto marcado en el eje Y, cuya coordenada le corresponde este 2. Que no nos dejemos asustar por la coordenada 5 o por la coordenada -1, que hay muchos quienes dicen, es que, profe, es que la circunferencia llega hasta el 5. Es que la circunferencia llega hasta el -1. Pero esos son justamente distractores. O bien, dicha información la podríamos utilizar para otros aspectos, para otros conceptos, pero no para el centro de la circunferencia. Para el centro de la circunferencia lo que me interesa es ver que estamos trazando o que estamos visualizando el punto en el eje Y, y por lo tanto nos conviene considerar esta estructura. Por lo tanto, el centro de nuestra circunferencia vamos a decir que sería de coordenadas 0,2, como todo punto en el plano. Aunque también puedo ir anticipando que como centro de la circunferencia, este en particular tiene una simbología que destaca sobre todos los demás puntos en el plano. Más que llamarlo solamente X, Y, le podremos llamar también como A, B en particular. Entonces, en este sentido, vamos a ver qué tenemos. Ya conocemos el centro de la circunferencia, pero necesito también el radio. Necesito también el radio de la circunferencia. Y con respecto al radio de la circunferencia, les cuento primero sobre el concepto del radio, una noción, una forma coloquial para definir el radio. Considéralo en parte como el segmento que se traza desde el centro de la circunferencia hasta tocar un punto o hasta alcanzar un punto de la circunferencia, del borde de la misma. Es decir, yo les puedo hablar de este segmento y esto sería un radio. Yo les podría hablar perfectamente de este segmento, visualicémoslo o supongamos que es un segmento completamente recto, podría ser un radio. A conveniencia nos sirve de más tomar el radio cuando podemos visualizar de forma vertical o de forma horizontal, si en este se pueden comparar tomando coordenadas del eje Y o tomando coordenadas del eje X. Pero algo sí muy importante, a diferencia del centro, que si bien es cierto, el centro toma coordenadas en X y también en Y, el radio no. El radio toma coordenadas o solamente en X o solamente en Y, por lo menos para los casos más esenciales, para los casos más generales. Para por lo menos hacernos una idea previa, una idea básica de cómo encontrar su medida. Y es que aquí se puede requerir de ciertas técnicas para quienes tengan cierta dificultad en el tema. Si hay, habrán estudiantes que me podrán decir, profe, ¿para qué explica todo esto? Si esto ya lo tengo claro a la vista. Está bueno. Pero habrán otros que le tienen que hacer un poquito más de mente. Ahí, esta parte de la explicación podría resultar oportuna, ya que en lo que refiere al radio, vamos a ver, todo depende sobre la medida del radio. Hay que revisar si este se traza de forma horizontal o si se traza de forma vertical. Si se traza de manera horizontal, basta perfectamente con tomar las coordenadas del eje X, como les digo, y considerar esa distancia que puede haber entre una coordenada del eje X hacia la otra coordenada del eje X. Y de hecho pueden observar
que la operación que se recomienda sería en este caso una resta, tomando la coordenada x mayor y luego restando la coordenada x menor. Y a nivel vertical también funciona, con la diferencia, por supuesto, que se tendrían que tomar más bien las coordenadas a partir del eje Y. Entonces, en este aspecto tendríamos que revisar con sumo cuidado cómo estamos trazando el radio, o sea, qué radio estamos considerando, y en caso de verificar que las coordenadas que se marcan a los extremos se puedan visualizar en ambos extremos. Por ejemplo, de hecho estoy viendo que el radio en ambos trazos que he realizado son radios vistos de forma vertical. Por lo tanto, conviene aplicar esta fórmula. Es decir, la coordenada y mayor menos la coordenada y menor. En ese sentido, por ejemplo, si tomo el radio que tengo de este lado superior, de este lado de arriba, entonces tendría que comparar la coordenada que va de 5 hasta 2. O sea, siendo 5 la coordenada mayor, siendo 2 la coordenada menor. Y en este aspecto, calcular el radio sería cuestión de considerar esta resta, 5 menos 2. Ya si lo vemos desde ahí, muchos ya estarían apuntándole de cuánto estamos hablando. Y va a ser muy evidente posiblemente. Pero imagínense que no tuviésemos esa posibilidad. Imagínense que de repente nosotros no tuviéramos esta coordenada 5. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Ahí nos tocaría analizar cuidadosamente la distancia que tendríamos entre el 2 hasta el menos 1. Siendo en este caso la coordenada 2 la coordenada mayor y el menos 1 la coordenada menor. Y en este caso, aquí va a ser más interesante realizar este análisis. 2 menos, y aquí les acomodo el menos 1 por aparte, porque una cosa es visualizar la operación, sí, pero también hay que recalcar que el otro número que está restando, en este caso sería negativo. Y al restar un número negativo, aquí se tiene que tomar en cuenta una vieja confiable sobre leyes de signos. No sé si les sonará familiar esto. ¿Qué decía la leyenda sobre la ley de signos? Recordar sobre la ley de signos. Básicamente, que si nosotros teníamos signos iguales, esto es a nivel multiplicativo, o sea, para operaciones de multiplicación o de división, que si teníamos signos iguales, esto siempre nos va a dar positivo. Que si teníamos signos opuestos, esto siempre nos va a dar, por ejemplo, negativo. No perder de vista esta noción, ¿verdad? Así que, con esto dicho, pues vamos a ver, ¿qué decimos? Sí, en realidad, esa operación de 2 menos 1, si lo desarrollamos adecuadamente, cuando decimos que el radio es igual a 2 menos 1, esto sería el equivalente a considerar, pues, 2 más 1, ya que en esta ocasión la ley de signos que estamos implementando sería aquella donde vemos signos iguales. Y por lo tanto, decimos o interpretamos esta situación como si fuera un más, como si fuese una suma en realidad. Dicho de esta forma, pues sí, la operación, como les decía, vendría a ser ahora sí evidente. Y de hecho con esto se revela una propiedad importante para el radio. Se supone que el radio, ya una vez que se establece la medida del radio en una circunferencia, esa medida va a ser constante. Va a ser exactamente la misma medida independientemente de hacia dónde tracemos el radio en la circunferencia. Si ya descubrimos que mide 3 unidades, pues así mismo van a ser 3 unidades en cualquier sentido. Viéndolo de esta forma, ok, entonces ya tenemos esta otra data tan sumamente importante, que el radio es igual a 3. Y llegados a este punto, entonces ahora sí podremos hablar debidamente sobre la ecuación de la circunferencia, que en este caso sería considerar como base esta estructura de acá: x menos a elevado al cuadrado más y menos b elevado al cuadrado igual a r
elevado al cuadrado. Fíjense que, bueno, primero comentarles que esta estructura ya la tenemos a disposición en los exámenes de bachillerato por lo general. Así que afortunadamente aquí no es tanto el hecho de tener que memorizarse dicha fórmula o dicha estructura, sino saberla identificar, que yo creo que hasta con el nombre viene. Así que, ¿qué tenemos que atender en este tipo de situación? Saber que nos van a hablar de menos A y menos B, que hace referencia más o menos al valor A y al valor B, pero cuando aparecen con los signos opuestos, lo que nos dicen aquí es considerar, bueno, ya está dicho, es considerar los signos opuestos. Se consideran los signos opuestos del punto A, B, o sea, del centro de la circunferencia. Y no solo eso, cuando nos dicen R elevado al cuadrado, aquí lo que nos están diciendo es que el radio, la medida del radio, debe elevarse al cuadrado. Ok. Entonces, ¿qué podemos hacer en este punto? Consideremos lo siguiente, o sea, vamos a visualizarlo con calma, con detalle, preparando, digamos, la ecuación de la circunferencia, cambiando, digamos, donde decía menos A y donde decía menos B, preparándonos psicológicamente en que lo que debemos expresar ahí van a ser los signos opuestos. Y también vamos a considerar que nuestro radio va a tener que elevarse al cuadrado. Si el centro de la circunferencia tenía componentes 0,2, el 0 en particular, bueno, recordemos que el 0 no tiene signo. Así que hablar del signo opuesto, del 0, matemáticamente quizás hará poco sentido, pero coloquialmente podremos asignarle el signo que queramos. Podremos decir que el opuesto del 0 sería menos 0 y no va a haber ningún inconveniente con lo que venga más adelante. Podríamos decir eso, x menos 0, para empezar. Y en el segundo término, que dice y espacio, bueno, tomemos en cuenta que el componente b originalmente era 2. Este de acá, un 2 positivo. Por lo tanto, en la ecuación de la circunferencia, conviene transformarlo a negativo. Y siendo de esta forma, bueno, sí, nos quedaría también el radio, que dijimos que era de 3 unidades. Y ahora sí, para simplificar entonces esta ecuación y saber qué opción conviene marcar, se toman dos consideraciones importantes, dadas ciertas peculiaridades. Primera consideración importante, el 0 en cuestión, como les digo, puede expresarse restando. Algunos dirán, profe, ¿y si yo lo puse sumando? No va a haber problema, porque el 0 sumando o restando no aporta, no afecta, no quita nada a la expresión. Perfectamente se puede dar por eliminado, se puede dar por omitido, que esto de hecho nos permite ver la expresión de forma más simplificada. El primer término que dice x menos 0 al cuadrado lo podemos expresar como x al cuadrado, que no representa ningún perjuicio, más el segundo término, que quedaría de la forma y menos 2 elevado al cuadrado, igual, y ojito que esta tercera parte, o esta última parte que dice 3 al cuadrado, no se debe perder de vista que cuando hablamos de aplicar potencias a la 2, esto significa tomar la base y multiplicarla por sí mismo, ¿verdad? Que si decimos n elevado a la 2, por ejemplo, esto es lo mismo que multiplicar n por n. Tener noción de esto. Así que cuando hablamos de 3 elevado al cuadrado, es como que estuviésemos considerando multiplicar 3 por sí mismo, 3 por 3. Si lo quieren verificar en la calculadora, estamos diciendo 3 por 3 igual a 9. Ok. Es la expresión que tendría que presentarse al final de la ecuación. De modo tal, permítame, de manera tal que comparándolo con las opciones que teníamos, x al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a 9, ya esto nos da luz de qué opción es la que nos conviene marcar en este ejercicio. Esta expresión que empata a la perfección con lo que nos están presentando en la opción C, la cual corresponde a ser respuesta correcta para este ejercicio particular. Y les digo, o sea, vamos a trabajar así continuo estos días,
para ir revisando la solución de estos ejercicios de una manera un poco más profunda y de una manera un poco más calmada, ya que si bien es cierto, estamos apelando por la accesibilidad en todos los términos posibles, entonces yo les concedo la accesibilidad y ustedes me conceden la oportunidad de darles estas bases con la profundidad necesaria para entender lo que está sucediendo detrás de cada uno de estos ejercicios. Algunos van a ser más rápidos, otros requerirán de su tiempo posiblemente, pero en lo que habrá común es que no va a haber ningún cabo suelto sobre este tipo de resoluciones. Ya, si alguien desea agilizar el proceso, bueno, entonces ahí es donde podremos hablar mediante membresías, o me pueden escribir también por Facebook para poder hablarles de formas alternativas de acceder a este material premium, ¿verdad? Lo que es la resolución con la calculadora que cada quien esté trabajando. Así que se los dejo picando en el aire y yo de mi parte sigo preparando entonces la solución del siguiente ejercicio para este examen. Así que si me los encuentro en la siguiente sesión, que sea ojalá con igual o mayor disposición, dudas o consultas, la caja de comentarios está ahí a las puertas para con ustedes. Y sin más que agregar, yo me voy despidiendo. Así que pues, portémonos bien, cuidémonos mucho, echamos para adelante fuertes y valientes, sin mirar para atrás. Y pues nada más que decir, nos estamos hablando, las mil bendiciones para todos, así que bye bye.